Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de la transformación epistemológica de la terapia de familia, recordando que estamos revisando el enfoque sistémico en terapia familiar precisamente. Y pues vamos a empezar recordando algunas bases de la terapia familiar, ¿sí? La terapia familiar sistémica surge de la necesidad de ver a cada sistema familiar como único en su dinámica interna. La diferencia tan marcada con la terapia tradicional precisamente está en el cierre del proceso terapéutico. Por ejemplo, en la primera, que es la tradicional, el proceso pues resulta intenso, ceremonioso y muchas veces enfocado a deshacer el fuerte vínculo que pudiera en determinado momento existir entre el terapeuta y el paciente, ¿sí? Donde existe una especie de graduación, o sea, graduamos al paciente porque de ahora en adelante se le va a permitir caminar solo en su mundo, ¿sí? Y ya va a estar desprotegido de la mirada constante del sabio terapeuta que vendríamos a hacer nosotros. En la terapia sistémica, en cambio, el terapeuta va a enfocar la atención en la familia y va a depositar en ellos el logro alcanzado. Lejos de que vean al terapeuta como un ente superior que los ha guiado, pues más que nada los hace ver como un facilitador en este proceso íntimo de su proceso, vaya, familiar, ¿no? O sea, es un íntimo proceso familiar interno para que sea más claro. Por lo tanto, la familia pues así va a quedar sin temor de enfrentarse a la realidad, va a aceptar su capacidad sistémica de enfrentarse a nuevos retos. Y una vez con eso, pues entendemos nosotros como expertos que la terapia familiar es predictiva. ¿A qué me refiero con esto? A que estudiando cómo impacta la interacción de cada uno de los elementos dentro de un sistema familiar, podemos determinar cuál va a ser la conducta de cada uno de esos elementos. A la terapia familiar no le interesa eh, el contenido, más bien le interesa la forma, ¿sí? No se trata de una escuela o una corriente más, sino de alguna evolución de una que ya existe. Estamos frente a una concepción distinta. Su nacimiento es similar a algo de nuevas, o sea, son nuevas ideas que parten de algo que ya existe, como por ejemplo el psicoanálisis. Es una completa revolución. Aquí el terapeuta, una de las cosas muy importantes es que entra y forma parte del sistema a fin de favorecer cambios. Entonces, con esto vamos a revisar la transformación epistemológica de lo lineal a lo circular, recordando que lo circular es todo lo sistémico, que es lo que estamos revisando. Vamos a ver de los elementos, vamos a ver cómo la verdad, el pensamiento, la teoría, la epistemología, las soluciones, la visión y la intervención. La verdad, en los enfoques lineales como el psicoanálisis, el conductismo, el enfoque cognitivo-conductual, etc., la verdad para ellos es absoluta, mientras que en la circular es relativa. No existe, recordemos que en la terapia familiar sistémica el síntoma no es el verdadero problema, como probablemente lo pueden determinar algunos otros enfoques lineales. El pensamiento para el enfoque lineal, pues es para toda causa hay un efecto, mientras que para el enfoque circular, pues hay múltiples factores que pudieran desarrollar o desencadenar el problema y además es contextual el pensamiento. La teoría en la que se basa lo lineal es rígida, sin embargo, en la circular pues es flexible. ¿Por qué? Porque exploramos alternativas. La epistemología, bueno, estamos viendo la cuestión de transformación epistemológica, recordando que la epistemología es una parte de la filosofía que va a estudiar todos los principios, los fundamentos, incluso la extensión o los métodos del conocimiento humano. Pues la epistemología en el enfoque lineal pues tiende a ser muy rígida, mientras que en el circular pues es flexible. Las soluciones, lo lineal pues tiene ideales de solución, mientras que en el circular no hay soluciones ideales. Aquí nos basamos en el principio de equifinalidad. ¿Qué es la equifinalidad? Cada problema para una solución y cada solución para un problema. No existen casos iguales. Tenemos que estudiar necesariamente cómo será el proceso de interacción dentro de ese sistema para poder encontrar aquellas pautas nodales que están permitiendo que el síntoma permanezca.
La visión del enfoque lineal es reduccionista, le interesa el por qué, mientras que en el circular pues ya se amplía más el foco al sistema familiar y aquí nos interesa el para qué de la conducta de la persona que presenta el síntoma. La intervención evidentemente es individual en el lineal, mientras que en el circular pues es familiar e interaccional. Recordemos que en el circular o en la terapia familiar podemos trabajar con una sola persona, pero para modificar todo el sistema familiar. Espero haya quedado clara esta cuestión de transformación epistemológica. Es un cuadrito que más o menos nos da idea de cómo se transformó aquellos lineales a enfoques circulares, como la terapia familiar sistémica, que ya habíamos referido que es un enfoque relativamente nuevo y que vino a cambiar todas aquellas cuestiones que ya estaban establecidas. Muchísimas gracias por su atención.